Hola a todos, en este vídeo os voy a mostrar cómo se resuelve el problema número 3 del examen extraordinario de la asignatura Matemáticas Básicas de la Universidad Complutense de Madrid, examen que se celebró el 22 de abril de 2021. El enunciado dice lo siguiente: se considera el conjunto D igual a R2 menos el punto 0, 0 y la circunferencia C de centro 0, 0 y radio 1. Y además la aplicación que va de D a R2 definida de esta forma, con esta expresión. El problema pide tres cosas, vamos a empezar con la primera. La primera es: demuestra que f compuesto con f de xy es igual a xy para cualquier xy del conjunto de partida del dominio D, y además deducir de aquí que f es inyectiva. Bueno, vamos a empezar con la primera parte. F compuesto con f de xy es igual a, por definición, a f de xy. Esto a su vez es f de xy, que es x partido por x cuadrado más y cuadrado, y partido por x cuadrado más y cuadrado. Bueno, para que os sea más cómodo, si queréis ahora podéis llamar a esto P y a esto de aquí lo llamáis Q, con lo cual lo que tenemos que hacer ahora es f de P Q. Pero f de cualquier par de números es el primero partido por la suma del cuadrado de ambos, coma el segundo partido por la suma del cuadrado de ambos. Es decir, esto es igual a p partido por p cuadrado más q cuadrado, coma q partido por p cuadrado más q cuadrado. Igual. Cambiamos p por lo que vale y q por lo que vale. Y me queda x partido por x cuadrado más y cuadrado dividido por p cuadrado, que es x al cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, más q al cuadrado, y cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, coma, y ahora lo mismo pero con q. Aquí me queda y partido por x cuadrado más y cuadrado dividido por la misma expresión que aquí, no lo repito, ¿vale? X cuadrado partido por esto más y cuadrado partido por esto. Igual, bien, x partido por x cuadrado más y cuadrado, y aquí me queda x cuadrado más y cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, coma, y partido por x cuadrado más y cuadrado dividido por, y me queda exactamente la misma expresión, x al cuadrado más y cuadrado dividido por x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Fijaos que esto, si queréis, es como multiplicarlo por 1, esto por 1, este término se me va con el cuadrado, este término se me va con el cuadrado, y queda igual a este se me va con este se me va con este, a x, y, que era lo que queríamos demostrar, ¿vale? Con lo cual es cierto que f de xy es igual a xy. Si queréis vamos a ponerlo, ya hemos probado la primera parte, entonces vamos a ponerlo aquí, que esto es igual a xy. Entonces hemos probado que esto efectivamente es xy. Y ahora nos piden que deduzcamos que f es inyectiva. Para deducir que f es inyectiva vamos a hacer lo siguiente. Supongamos f de x1 y sub 1 igual a f de x2 y sub 2. Y entonces lo que tenemos que probar es que x1 y sub 1 es igual a x2 y sub 2. Esto es por la definición de función inyectiva. Pero claro,
¿Cómo podemos probar esto? Bueno, podemos aprovechar esta propiedad. Fijaos que de aquí, ¿qué deduzco? ¿O qué deducimos? Voy a aplicar, como este conjunto, esto está en R2, voy a aplicar la F, está en D, perdón, voy a aplicar la F y ahora tengo F de x1 y su 1 tiene que ser igual a F de x2 y sub 2. ¿Por qué? Porque este hemos dicho que es igual. Luego estoy haciendo la imagen de la misma cosa. Estos dos son iguales. Y eso me viene de aquí, de lo que he supuesto. Como son iguales, la imagen del mismo elemento tiene que ser el mismo. Pero ahora, por lo que acabamos de probar, de aquí se deduce que ¿esto qué es? F de x1 y su 1 es x1 y su 1. Igual a f de x2 y sub 2, que tiene que ser x2 y sub 2, pero esto era lo que queríamos probar. Lo tengo aquí. Esto era lo que queríamos probar y hemos acabado el apartado 1. Voy a borrar esta parte y vamos con el apartado 2. Bien, vamos con el apartado 2. El apartado 2 de nuevo son dos preguntas. La primera es si f es sobreyectiva y la segunda si f de xy igual a xy si solo si xy está en la circunferencia de centro 0 y radio 1 que le hemos llamado C. ¿Qué quiere decir que f sea sobreyectiva? Que para cualquier punto de R2, o si queréis que cualquier punto de R2 es imagen de un punto de D. Esto no es cierto, f no es sobreyectiva, pues f de xy es distinto de 0, 0 para todo xy perteneciente a D. Los D os recuerdo que son todos los puntos menos el 0, si xy no puede ser 0, f de xy, esta expresión nunca puede ser 0, con lo cual no es sobreyectiva. Y ahora nos piden probar que f de xy es igual a xy si solo si xy está en C. Bueno, f de xy es igual a xy si solo si, de acuerdo con la expresión de f, x partido por x cuadrado más y cuadrado, coma, y partido por x cuadrado más y cuadrado es igual a xy para todo xy perteneciente a D. ¿Pero eso qué quiere decir? Eso quiere decir que x partido por x al cuadrado más y cuadrado es igual a x, la primera coordenada tiene que ser igual a la primera coordenada, y al mismo tiempo la segunda coordenada tiene que ser igual a la segunda coordenada. Pero esto solo puede ser cierto si, tanto en una como en otro, si x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, o lo que es lo mismo, xy pertenece a la circunferencia C que hemos definido ahí arriba y termina el apartado 2. Nos queda un apartado 3, borro esta parte de la pizarra y terminamos el ejercicio. Bueno, vamos a hacer entonces el último apartado, el apartado 3 del problema 3. Nos pide, justifica que si un punto xy de D está sobre la recta de ecuación y igual a mx, entonces f de xy también está sobre esa misma recta. Bueno, xy está sobre la recta es porque cumple esta ecuación y quiero ver si f de xy también lo está. F de xy es x partido por x cuadrado más y cuadrado y partido por x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si a esto lo renombramos como P y a esto lo renombramos como Q, la pregunta que nos están diciendo, para que esto esté en esta recta, lo que tiene que ocurrir es que Q es igual a m por x, porque esta recta lo que nos está diciendo es que la segunda coordenada es m veces la primera, es decir, Q es igual a m veces P, perdón, aquí he puesto x y es P,
Dicho de otra manera, es cierto que y partido por x al cuadrado más y al cuadrado es igual a m por x partido por x al cuadrado más y cuadrado. Dicho de otra manera, es cierto que este se me va con este y es igual a mx. Y la respuesta es sí, porque de partida hemos dicho que estamos suponiendo que el punto xy está sobre la recta igual a mx y por tanto cumple esto. Con lo cual es cierto y termina la demostración del apartado 3 del problema y por tanto, como era el último apartado, del ejercicio 3. Espero que se haya entendido y que os haya resultado útil el vídeo. Muchas gracias, hasta luego.